Hay preguntas que atraviesan todos los corazones, sin importar cultura, idioma o historia. ¿Por qué existe tanto sufrimiento? ¿Por qué sentimos este vacío interno que nada parece llenar? ¿De dónde venimos? ¿Y hacia dónde vamos? Detrás de todas ellas hay una realidad profunda, muchas veces ignorada. Estamos en medio de un conflicto, una guerra invisible entre el bien y el mal que ha marcado cada rincón de este mundo. Este conflicto no comenzó aquí. La Biblia revela que todo se originó mucho antes de la creación del ser humano en el cielo mismo. Un ángel perfecto se rebeló contra Dios, sembrando dudas sobre su carácter y arrastrando a una tercera parte de los ángeles con él. Luego, el ser humano cayó en la misma trampa y desde entonces el pecado ha destruido vidas, relaciones y esperanzas. Pero incluso en medio de la ruina, Dios no abandonó a su creación. Al contrario, activó el plan más impresionante de la historia del universo, el plan de la redención. Este plan no es una teoría religiosa, es una historia viva. Habla de un Dios que crea, que llora, que busca, que entrega a su propio Hijo para salvar al perdido. Habla de justicia, pero también de gracia, de dolor, pero también de restauración. Y lo más impactante, tú y yo estamos en el centro de esta historia. Cada elección que hacemos, cada respuesta que damos a su voz, define de qué lado estamos en este gran conflicto. A lo largo de esta serie, recorreremos los 10 momentos clave de este plan eterno, desde la creación del hombre hasta la victoria final sobre el mal. Cada tema ha sido preparado para hablar no solo a tu mente, sino a tu corazón. No es un estudio teórico, es un llamado personal. Dios quiere restaurar en ti su imagen, darte una nueva vida y prepararte para una eternidad a su lado. ¿Estás dispuesto a escuchar, a dejar que esta historia transforme tu historia? Entonces, abre tu mente, inclina tu corazón y acompáñanos en este viaje. El primer paso nos lleva al principio de todo, cuando la fuerza perfecta del ser humano fue quebrada por la duda y comenzó el drama de la redención. Adán fue creado perfecto, no solo físicamente, sino también moral, espiritual e intelectualmente. Era el reflejo vivo del carácter de Dios, hecho a su imagen y semejanza. Su fortaleza no residía solo en su cuerpo saludable o en su mente lúcida, sino en su comunión constante con el Creador. El Edén era un lugar de armonía, donde todo giraba en torno al amor y la obediencia voluntaria a la voluntad divina. Adán no conocía el miedo, la culpa ni el dolor. En su interior reinaba la paz, porque su vida fluía en perfecta sintonía con la ley de Dios, revelada en su conciencia y reafirmada por la instrucción divina. Era fuerte porque estaba conectado a la fuente de toda fortaleza. Sin embargo, esa fuerza no era autónoma, dependía totalmente de la obediencia y la relación íntima con su Creador. Pero entonces vino el susurro venenoso de Satanás. No apareció con violencia ni con imposición. Su estrategia fue la duda y la seducción. La serpiente habló a Eva con sutileza, insinuando que Dios estaba ocultando algo bueno. No negó la palabra divina, solo la distorsionó. Y en esa pequeña distorsión sembró la desconfianza. Eva cayó, y Adán, al elegir a su compañera por encima de la instrucción divina, la siguió. En un instante la fuerza se transformó en debilidad. Lo que parecía una pequeña transgresión fue, en realidad, un acto de rebelión que fracturó la conexión con el cielo. ¿Te has sentido alguna vez así, fuerte en tus decisiones, hasta que una elección errónea cambia todo? A veces, basta un paso fuera del camino para que nuestra alma se sienta desnuda, como ocurrió con Adán y Eva. No ignores esas advertencias internas. Son llamadas del cielo que aún hoy te invitan a volver. La Biblia no oculta las consecuencias de esa caída. El pecado entró al mundo, no como un accidente,
sino como resultado de una elección consciente. Adán se escondió, con miedo, porque su condición había cambiado. Antes, caminaba con Dios, ahora huía de Él. Esa debilidad no fue solo física, sino espiritual. Ya no había paz en su interior. Surgieron la culpa, el remordimiento y la separación. Satanás había logrado introducir una fractura en la perfecta creación de Dios. Y sin embargo, incluso en ese momento oscuro, la promesa del Redentor brilló como luz en medio de la sombra. No fue el fin, sino el comienzo de un plan que demostraría que el amor divino puede redimir incluso al más débil. Sientes que tu fuerza, gran debilidad, pero en su dependencia de Dios hallaron su verdadera fuerza. La Biblia está llena de historias donde la debilidad humana se convierte en plataforma para el poder divino. Hoy, en un mundo herido por el pecado, esa verdad sigue siendo válida. No es la fuerza del hombre la que vence al mal, sino la fortaleza que viene de lo alto. No te apoyes en tus propias fuerzas, porque caerás. Aférrate a aquel que nunca falla. Él transforma el barro en vasija útil y la ceniza en corona. Así se ha ido. Escucha, aún hay esperanza. Dios no se aleja del caído, se acerca con promesas, con consuelo y con poder restaurador. Lo impresionante es que esa debilidad no fue vista por el cielo como un obstáculo insuperable. Al contrario, Dios comenzó a obrar desde ese mismo instante para restaurar lo perdido. A través de generaciones, levantó hombres y mujeres que, aunque débiles por naturaleza, se aferraron a la promesa de redención. Abraham, Moisés, David, todos experimentaron momentos de comenzó la gran lucha entre el bien y el mal. Una guerra que no se libra solo en el plano cósmico, sino también en lo más íntimo del ser humano. Adán cayó, sí, pero no fue abandonado. Dios preparó un camino de redención que sería revelado progresivamente, desde el Edén hasta el Calvario, y más allá. El enemigo sembró debilidad, pero el cielo sembró esperanza. Cada generación viviría esta tensión entre la fuerza que viene de Dios y la debilidad que surge al separarse de Él. Y es ahí donde entra el papel del pueblo remanente, aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Porque esta historia no termina aquí. La debilidad inicial solo fue el prólogo de una restauración gloriosa. Pero para entender cómo esta promesa evoluciona, es necesario mirar el siguiente paso, la humanidad caída y el llamado divino. Después del Edén, nada volvió a ser igual. La humanidad, al separarse de Dios, cayó en una espiral de deterioro moral, físico y espiritual. Lo que comenzó con una desobediencia aparente y simple se transformó en una herencia de dolor y muerte. El pecado se multiplicó y con él la distancia entre el hombre y su creador. Satanás no tardó en establecer sus métodos: engaño, orgullo, violencia, corrupción del alma. La Biblia describe cómo en pocas generaciones la maldad de los hombres era mucha en la tierra y todo designio de sus pensamientos era de continuo al mal. La imagen divina quedó distorsionada, pero no borrada. Aunque caída, la humanidad aún tenía el eco del cielo dentro de sí. Dios no abandonó su creación, pero la libertad otorgada implicaba consecuencias reales. El diluvio fue una respuesta de amor y justicia. No era un castigo ciego, sino una intervención para preservar la posibilidad de redención. Noé fue un testigo en medio de una generación perversa, y su fe lo salvó junto con su familia. ¿Te das cuenta? Incluso en medio del caos, Dios levanta luces. Quizás hoy te sientas rodeado de oscuridad, de decisiones fallidas, de un pasado que pesa más que tus fuerzas. Pero así como Dios miró a Noé, también te ve a ti. No importa cuán caída esté la humanidad, siempre hay un camino de vuelta. Y ese camino, aunque estrecho, está abierto por amor.
No estás solo. No has caído demasiado profundo como para que su gracia no te alcance. Escucha esa voz que aún te llama desde el otro lado de tus ruinas. La humanidad no solo cayó colectivamente, cayó en cada corazón. Caín mató a su hermano por celos. La Torre de Babel fue construida para exaltarse a sí mismos. Las ciudades de Sodoma y Gomorra fueron consumidas por sus propias perversiones. En cada relato bíblico vemos la evidencia del conflicto entre el bien y el mal, entre la voluntad de Dios y la rebelión inspirada por Satanás. Pero también vemos algo más, la insistente intervención divina. Dios busca, Dios llama, Dios advierte. Y aun cuando el hombre insiste en alejarse, Dios nunca deja de trabajar. La historia de la humanidad caída no es una historia de abandono, sino de redención en proceso. Satanás quiere que creas que ya no hay salida, pero la Biblia afirma lo contrario. Hay un plan, hay una promesa, hay una esperanza. En medio de esa decadencia, Dios levantó un pueblo. Abraham fue llamado para ser padre de una nación que llevaría su nombre. A través de ese linaje vendría la semilla prometida que aplastaría la cabeza de la serpiente. Y aquí está lo impresionante. Dios no escogió a los más fuertes, ni a los más sabios, ni a los más justos. Escogió a hombres comunes, caídos, pero dispuestos. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto? A pesar de tus caídas, Él todavía te llama. La humanidad cayó, sí, pero Dios sigue levantando. No se trata de merecer, sino de aceptar. No se trata de cuán bajo has sido, sino de quién te extiende la mano. Esa mano tiene cicatrices. Es la mano del Redentor que no se cansa de buscarte. La historia continúa y cada generación enfrenta su propia batalla. La caída fue real y sus consecuencias se sienten aún hoy. Enfermedades, injusticia, guerras, egoísmo, separación. Pero en medio de esta tierra herida, la voz de Dios sigue resonando. Hay un pueblo que guarda su palabra, que se aferra a su promesa, que espera el cumplimiento final. A lo largo de la historia bíblica, desde Abraham hasta los profetas, se repite el mismo mensaje: vuelvan a mí y yo volveré a ustedes. La humanidad está caída, sí, pero no está olvidada. Y en este escenario de dolor y búsqueda aparece una figura clave, una respuesta viva al dilema humano: el nacimiento del Redentor. El cielo no guardó silencio ante el clamor de un mundo caído. En el momento justo, cuando la oscuridad parecía más espesa y la esperanza casi se desvanecía, Dios intervino de una forma inesperada. No con truenos ni ejércitos, sino con un niño. El Redentor no nació en un palacio, sino en un pesebre. Su madre fue una joven humilde, y su padre terrenal, un carpintero. Sin embargo, aquel bebé era la manifestación viva del plan divino, Dios con nosotros. La Biblia lo llama Emmanuel. No fue un símbolo ni una figura espiritual. Fue real, tangible, humano, pero sin pecado. Mientras Satanás celebraba su aparente dominio sobre la humanidad, Dios introducía en la historia a aquel que cambiaría el curso del mundo. El nacimiento de Jesús fue la mayor prueba del amor divino. En ese momento, la eternidad se unió con el tiempo y lo infinito con lo mortal. ¿Alguna vez te has sentido indigno del amor de Dios? Mira el pesebre. Allí está el Creador del universo, envuelto en pañales, confiado a los brazos de una mujer. ¿Quién, sino un Dios de compasión, haría algo así? Ese nacimiento no solo fue milagroso, fue estratégico. Satanás temía al Hijo del Hombre porque sabía que en él estaba la luz que disipa toda sombra. Y esa luz aún brilla para ti. No importa cuán oscura sea tu noche, el mismo que nació en Belén puede nacer en tu corazón hoy. Solo necesitas abrirle espacio, como los pastores que dejaron todo para ir a adorarlo. La humanidad esperaba un libertador, político, un guerrero que rompiera las cadenas de Roma.
Pero el cielo envió a un Salvador que rompería las cadenas del pecado. Jesús no vino a conquistar tronos terrenos, sino a restaurar corazones. Desde su nacimiento, la Biblia muestra que Satanás intentó eliminarlo. Desde la matanza de niños, ordenada por Herodes, hasta las tentaciones en el desierto. Cada paso de Cristo fue vigilado por las fuerzas del mal, pero también sostenido por la presencia del Padre. Aquel niño creció en sabiduría, obediencia y verdad. No usó su divinidad para evitar el sufrimiento, sino que abrazó la humanidad para redimirla desde dentro. Ese es el tipo de Salvador que tenemos. Uno que entiende tu dolor, tus luchas y tus lágrimas. Y aún hoy, ese nacimiento sigue marcando vidas. No es una historia antigua, es una realidad presente. Cada vez que alguien acepta a Jesús, el milagro del pesebre se repite. ¿Te das cuenta? No necesitas ser perfecto para recibirlo. Él nació entre animales, en pobreza, para demostrar que no hay rincón tan humilde donde su presencia no pueda llegar. ¿Y tú? ¿Le abrirás la puerta? No lo relegues a la tradición navideña o a los libros de historia. Jesús quiere nacer en tu hogar, en tu vida diaria, en tus pensamientos más ocultos. Aceptarlo no es firmar una religión, es dejar que el amor de Dios habite en ti, que transforme tu debilidad en propósito y tu vacío en plenitud. Pero su nacimiento fue solo el inicio. El Redentor no vino solo a vivir, sino a morir. Cada paso de su vida lo conducía hacia una cruz. ¿Por qué? Porque la humanidad caída necesitaba más que un ejemplo, necesitaba un sustituto. Y allí, en el monte del Calvario, se revelaría la profundidad de ese amor que comenzó en Belén. Satanás sabía que la cruz sería su derrota, por eso hizo todo para evitarla. Pero Jesús no retrocedió. Su nacimiento fue una promesa, su muerte sería el cumplimiento. ¿Estás listo para seguir esa historia? Porque el Redentor no solo nació, Él murió para que tú pudieras vivir. El camino del Redentor lo condujo inevitablemente a la cruz. No fue una tragedia imprevista ni una derrota implacable. Fue una entrega voluntaria, planificada desde antes de la fundación del mundo. Jesús, el Hijo de Dios, no fue víctima del odio humano, sino oferente del amor divino. La Biblia dice que Él cargó con nuestros pecados, que fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Cada clavo, cada espina, cada golpe fue un eco del peso del pecado de toda la humanidad. Y, sin embargo, en medio de ese dolor, la esperanza floreció, porque en la cruz no terminó una vida, comenzó la posibilidad de una nueva. Lo que Satanás planeó como su mayor victoria se transformó en su derrota más humillante. Nadie lo entendió en ese momento, ni sus discípulos, ni el pueblo, ni los líderes religiosos. Parecía que todo había terminado, pero fue justo allí, en la mayor expresión de debilidad aparente, donde se manifestó la mayor fuerza espiritual del universo. ¿Te has sentido derrotado alguna vez? ¿Como si todo se desmoronara y ya no hubiera salida? Mira la cruz. Allí encontrarás más que sufrimiento, hallarás redención. No es solo un símbolo religioso, es el acto más profundo de amor jamás realizado. A veces, lo que parece el final es solo el umbral de algo nuevo. Si hoy sientes que estás en tu propio calvario, recuerda, detrás de cada cruz fielmente soportada, hay una tumba vacía esperándote. Satanás entendía el poder de la cruz mejor que muchos creyentes hoy. Por eso quiso impedirla desde el principio, desde los intentos de asesinar a Jesús cuando era niño, hasta las burlas en Getsemaní. Su objetivo era uno: evitar que el Cordero llegara al altar. Pero Jesús no se rindió. La cruz fue su trono, el lugar donde, al ser levantado, atraería a todos hacia él. Y así fue. El velo del templo se rasgó, los sepulcros se abrieron, el cielo y la tierra estremecieron, porque algo definitivo ocurrió. El precio fue pagado.
La humanidad caída tenía, al fin, una puerta abierta al cielo. Y no una puerta frágil o condicionada, sino firme, viva, sellada con sangre. No ignores esa cruz, no la reduzcas a un adorno, es la llave de tu eternidad. La esperanza que brota de la cruz no es abstracta, es poderosa, transformadora, real. Es esperanza para el adicto, para el quebrado, para el que ya no cree en sí mismo. Es fuerza para el débil, luz para el confundido, paz para el culpable. ¿Puedes sentir ese llamado? No es una emoción pasajera, es una invitación divina. Dios no quiere que vivas bajo la culpa ni bajo el yugo de Satanás. Él te ofrece libertad, pero no barata. Costó la vida de su Hijo. Aceptarla es reconocer que no puedes salvarte solo y que necesitas un Salvador. Hoy es ese día. Hoy la cruz sigue de pie, gritando que el amor venció. ¿Responderás a ese amor? ¿Dejarás que la esperanza de la cruz transforme tu vida desde adentro? Y sin embargo, la historia no termina en el madero. La cruz fue seguida por una tumba, y esa tumba por un milagro. Jesús no solo murió, resucitó, y esa resurrección cambió el rumbo de todo. La cruz es esperanza porque no fue el fin, fue el inicio de la victoria. Y así como Él venció, también vencerán los que están en Él. El enemigo fue derrotado, pero aún pelea. La batalla continúa y la próxima cena está servida en el cielo. Pero antes de eso, precisamos entender a dónde nos conduce ese camino de redención, a resurrección y o llamado a vida eterna. La mañana de la resurrección fue el amanecer de una nueva era. El Redentor que murió no quedó en la tumba. La piedra fue removida, no para dejarlo salir, porque Él ya había vencido la muerte, sino para que los testigos pudieran ver que estaba vacío. Jesús resucitó con poder y con esa victoria selló la derrota de Satanás. La Biblia declara que Él tiene ahora las llaves de la muerte y del sepulcro. ¿Qué significa eso para nosotros? Que la cruz no fue una derrota momentánea seguida de una victoria espiritual, sino una secuencia divina perfectamente orquestada. Dios no improvisa. Todo en el plan de salvación tiene propósito, tiempo e impacto eterno. Y en la resurrección, ese impacto se volvió irresistible. Los discípulos, que antes estaban escondidos, llenos de miedo, fueron transformados por la noticia. Él vive. Esa verdad no solo reavivó su fe, les dio una misión. El llamado de Cristo resucitado no fue recuerden, sino vayan. La resurrección no es una experiencia contemplativa, es un impulso misionero. ¿Has sentido alguna vez que tu vida perdió sentido? Mira al sepulcro vacío. Allí no solo terminó la muerte, comenzó tu llamado. Porque si Cristo vive, tú también puedes vivir. No me refiero solo a existir, sino a vivir con propósito, con esperanza, con dirección eterna. ¿Qué estás esperando? Dios te llama hoy. No a quedarte como espectador de esta historia, sino a ser parte activa de su pueblo, del movimiento final que prepara el regreso del Rey. Satanás no pudo evitar la resurrección, pero ha hecho todo para que el mundo la olvide. La banalice o la transforme en tradición vacía. Sin embargo, el poder de ese evento sigue disponible. Jesús no solo venció la tumba para sí mismo, sino como primicia de todos los que en Él creen. Su victoria es nuestra promesa, y esa promesa se convierte en llamado a morir al pecado y vivir para Dios. El bautismo bíblico simboliza esa entrega, muerte, sepultura y resurrección, como un eco personal de la experiencia de Cristo. La humanidad caída recibe así la oportunidad de nacer de nuevo, no como acto simbólico apenas, mas como realidad de transformación. ¿Y tú? ¿Has respondido a ese llamado con entrega total? El cielo no mira números ni apariencias, sino corazones rendidos. La resurrección nos llama a una vida distinta, separada del mundo y consagrada a Dios. Es la base de la fe cristiana,
pero también la motivación del estilo de vida del pueblo remanente. Un pueblo que espera, que vive en la esperanza activa del retorno de su Señor. Ya no vivimos como esclavos del temor, ni como prisioneros de las caídas pasadas. Vivimos como testigos del poder de aquel que venció la muerte. Y esa vida nueva implica elección diaria, lucha constante, dependencia total. Si sientes que no puedes solo, estás en lo correcto. Pero no estás solo. El mismo poder que levantó a Jesús de los muertos está disponible para ti. Lo permitirás. Pero incluso la resurrección, por gloriosa que sea, no es el final. Es la garantía de lo que viene. Porque aquel que resucitó prometió volver. Y en esa promesa está anclada la esperanza suprema de cada creyente. No se trata solo de vivir mejor aquí, sino de vivir eternamente con Él. La resurrección fue el inicio de la restauración final, y esa restauración tendrá su clímax cuando el cielo se abra y aquel que venció regrese como Rey. El siguiente paso, entonces, no es solo esperar, es prepararse para la segunda venida de Cristo. La promesa de la segunda venida de Cristo no es una figura poética ni una esperanza simbólica. Es una realidad futura, concreta, anunciada por el mismo Jesús. Vendré otra vez. Desde los primeros cristianos hasta hoy, esta promesa ha sido el ancla de la fe, el motor de la esperanza y el foco de la preparación. La Biblia lo declara sin rodeos. Así como ascendió al cielo, volverá. No en silencio ni en secreto, sino con poder, gloria y majestad. Los cielos se abrirán, las trompetas resonarán, los muertos en Cristo resucitarán primero y los vivos serán transformados. No será un evento local, sino global. No será invisible, sino gloriosamente evidente. Satanás lo sabe, y por eso ha intentado ridiculizarlo, ignorarlo o falsificarlo. Para muchos, hablar del regreso de Jesús parece fantasía o fanatismo. Pero si creemos en su nacimiento, en su muerte y en su resurrección, ¿cómo ignorar su promesa más repetida? La segunda venida no es un apéndice de la fe cristiana, es su culminación. ¿Y tú lo crees realmente? ¿Vives como quien espera a su Rey o como quien se acomoda al mundo? Este no es tiempo para la indiferencia. El cielo no está en pausa. Jesús no está esperando pasivamente, está intercediendo por ti, preparándote un lugar y llamándote a vivir con propósito. Hoy, Él te pregunta, ¿estás listo? ¿Me estás esperando? Esta no es una pregunta retórica, es personal, directa, urgente, porque su venida no se retrasará para siempre. Los signos están por todas partes. Guerras, hambre, pestes, terremotos, decadencia moral, indiferencia espiritual. Jesús los describió como dolores de parto, señales claras de que algo grande se avecina. No es casualidad que el mundo parezca desmoronarse. Es una advertencia. Satanás sabe que le queda poco tiempo, por eso multiplica el engaño, la distracción y el pecado. Pero el pueblo de Dios no vive a ciegas. La Biblia es su mapa, la oración su escudo, la fe su impulso. No somos espectadores del fin, somos protagonistas del cierre de la historia. Y en esa historia, cada decisión cuenta. ¿Vas a seguir durmiendo espiritualmente o vas a despertar y vivir como quien espera la redención con los ojos abiertos? La segunda venida también es un llamado a pureza, vigilancia y fidelidad. No basta con saber que Jesús viene, es necesario vivir como si viniera hoy. Eso no significa temor o aislamiento, sino santidad activa, reflejar su carácter, vivir su misión, compartir su amor. Satanás quiere que creas que todavía hay tiempo, que no es tan urgente, que puedes postergar tu entrega. Pero el reloj profético no se detiene. La puerta de la gracia sigue, abierta, pero no lo estará para siempre. ¿Y tú? ¿Estás adentro o aún estás dudando en la entrada? Hoy es el día de decidir, no por miedo, sino por amor.
El mismo que vino como niño, ahora vendrá como rey, y vendrá por aquellos que lo esperan con gozo. Pero este regreso no será solo una reunión gloriosa, será el inicio de un juicio definitivo, porque Cristo viene a recompensar a cada uno según sus obras. Viene a cerrar la historia del pecado y a establecer un reino eterno. La segunda venida divide el tiempo, la historia y los destinos. Y tú estás en el centro de esa decisión. ¿A qué lado estarás? El retorno del Rey no será el fin, será el principio de algo eterno. Y ese principio nos lleva a un tema inevitable, profundo y muchas veces ignorado: el juicio celestial. El juicio es una de las doctrinas más solemnes de la Biblia y también una de las más malentendidas. Muchos lo ven como un acto frío y distante, una amenaza que despierta miedo más que esperanza. Pero para el pueblo de Dios, el juicio no es una condena inevitable, sino una promesa de justicia y vindicación. La Biblia enseña que hay un juicio celestial en marcha, donde cada caso es examinado con precisión divina. No se trata solo de castigar el mal, sino de revelar quién ha aceptado la gracia de Cristo. En ese tribunal no estamos solos. Jesús mismo actúa como nuestro abogado, nuestro intercesor. Satanás, por otro lado, nos acusa día y noche. Pero Cristo no solo defiende con palabras, presenta su vida perfecta y su sangre derramada como prueba de nuestra redención. Esta intercesión es un acto de amor constante. Cristo, desde el santuario celestial, no descansa. Su ministerio no terminó en la cruz ni en la resurrección. Continúa hoy en favor de los que creen. ¿Te has sentido acusado, indigno, sucio espiritualmente? La Biblia dice que tenemos un abogado ante el Padre, Jesucristo el justo. Él no espera que tú te defiendas porque sabe que no puedes. En lugar de eso, te ofrece su justicia. No hay pecado tan oscuro que no pueda ser lavado por su sangre. ¿Estás luchando con la culpa, con el peso de errores pasados? No sigas cargando lo que ya fue pagado. Hoy, Cristo intercede por ti, y su voz no tiembla ante las acusaciones del enemigo. Él dice: perdónalo, Padre, yo morí por él, ella es mía. Pero el juicio también es un llamado a vivir con responsabilidad. No se trata de ganar la salvación por obras, sino de evidenciar con la vida lo que Cristo ha hecho en el corazón. La gracia transforma y el juicio revela esa transformación. El pueblo remanente, descrito en Apocalipsis como los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, vive a la luz del juicio. No con miedo, sino con reverencia. Sabe que está en el tiempo del fin y que cada día es una oportunidad para reflejar el carácter de su Salvador. Satanás busca distraer, enfriar la fe, sembrar dudas sobre el juicio, pero la Biblia es clara. El juicio comenzó y pronto concluirá. ¿Y tú, cómo estás viviendo? ¿Como quien cree que el cielo observa o como quien ha olvidado que el Rey pronto vendrá? El juicio también revela el carácter de Dios. Lejos de ser un dictador arbitrario, el Creador abre los libros y muestra su justicia ante todo el universo. Cada decisión suya será entendida, cada acto de gracia, cada sentencia. Nadie podrá decir que fue injusto. En ese juicio se desenmascarará por completo la obra de Satanás y se exaltará la misericordia divina. Y aún más, será evidente que los salvos no lo son por méritos propios, sino por la intercesión constante de Cristo. ¿Puedes imaginar ese momento? Los libros abiertos, los ángeles presentes y el nombre de cada persona pasando por revisión. No para condenar, sino para confirmar quién aceptó verdaderamente a Jesús como su Salvador y Señor. Y si tu nombre está allí, Cristo mismo lo defenderá. El juicio no es el final del plan, es una etapa necesaria antes de la restauración final, porque después que se cierre el juicio, vendrá el día del Señor, la ejecución de las sentencias, la eliminación definitiva del mal.
y con ella la renovación de todas las cosas. El juicio prepara el terreno para algo más grande, la erradicación del pecado y el establecimiento de un nuevo cielo y una nueva tierra. El juicio no solo marca el cierre de una era, sino también el preludio de un evento glorioso, el fin definitivo del pecado. Desde la caída de Adán, la historia humana ha sido una narrativa de conflicto, sufrimiento y redención. Pero la Biblia promete que llegará el momento en que el mal será erradicado por completo. Satanás, el gran instigador de la rebelión, será juzgado y destruido junto con sus ángeles y todos los que hayan rechazado la salvación. No quedará raíz ni rama. Este no será un acto de venganza, sino de justicia. El universo necesita quedar limpio, seguro por la eternidad. Y para eso, el pecado no puede seguir existiendo. Esta es una verdad solemne, pero profundamente esperanzadora. El dolor tiene fecha de expiración. Para el pueblo de Dios, este momento es el cumplimiento de una esperanza largamente anhelada. Las lágrimas serán enjugadas, no habrá más muerte, ni clamor, ni dolor. Lo antiguo habrá pasado. ¿Puedes imaginar un mundo sin pecado? Sin mentiras, sin enfermedades, sin guerras, sin separación. A veces es difícil de creer, especialmente cuando vivimos rodeados de tanto mal. Pero esa incredulidad es precisamente lo que Satanás quiere alimentar. Él susurra que nada cambiará, que esta vida es todo lo que hay. Pero Dios declara otra cosa. He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. ¿No anhelas eso? ¿No late tu corazón por algo más allá de esta tierra rota? No dejes que la desesperanza apague esa llama. Mantente firme. El fin del mal está cerca. La Biblia describe un período en que los redimidos reinarán con Cristo durante 1000 años, no en la tierra aún, sino en el cielo. Es un tiempo de revisión, de comprensión de las decisiones divinas. Luego Satanás y los impíos serán juzgados, y el fuego eterno los consumirá. No es un castigo sin fin, sino una destrucción definitiva. El pecado no será más, y con su fin comenzará la restauración. Dios no creará un nuevo mundo sobre ruinas. Él renovará todo desde cero. Un nuevo cielo, una nueva tierra, donde habita la justicia. Y allí los redimidos vivirán en paz, sin temor, sin oscuridad, en comunión plena con su Creador. El plan original, interrumpido en Edén, será finalmente restaurado. No será un regreso al principio, sino una elevación aún mayor. Pero la restauración no es solo un evento futuro. Comienza ahora, en el corazón de cada creyente. Cuando aceptamos a Cristo, el cielo empieza a restaurar en nosotros la imagen perdida. Cada acto de fe, cada renuncia al pecado, cada oración sincera es parte de ese proceso. Estás siendo restaurado. ¿Permites que el Espíritu Santo repare las ruinas de tu alma? Este es el tiempo de dejar que Dios reconstruya lo que el pecado ha destruido. No esperes al fin del mundo para experimentar la transformación. Comienza hoy, desde donde estás, con lo que tienes. Él puede hacer nuevas todas las cosas, incluyendo tu historia. La restauración final del universo empieza con la restauración personal del corazón. No la postergues más. Y cuando todo sea restaurado, no habrá más separación entre Dios y su pueblo. La Biblia declara que Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. El propósito eterno se habrá cumplido, pero incluso allí, con todo renovado, algo permanecerá por siempre como símbolo de amor y redención, las marcas en las manos del Cordero. Porque aún en la eternidad recordaremos el precio de nuestra libertad. La eternidad no es solo un concepto teológico, es la culminación de una historia de amor. Desde la creación hasta la restauración, el deseo de Dios ha sido uno: habitar con su pueblo. La Biblia termina como comenzó, con Dios caminando con el ser humano.
Pero ahora no habrá más posibilidad de separación, porque el pecado habrá sido erradicado para siempre. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Ya no habrá templo, porque Dios mismo será el templo. La eternidad con Él no será un descanso eterno en pasividad, sino una vida vibrante, llena de propósito, adoración, descubrimiento y gozo indescriptible. No más relojes, no más despedidas, no más finales. Solo el eterno ahora de la presencia divina. Imagina una vida donde cada mañana, si es que hay mañanas, comienza con la voz de Dios, donde el universo es tu hogar y el Creador tu amigo, donde no hay sombras, porque la luz del Cordero lo ilumina todo. ¿Te cuesta imaginarlo? Eso es porque nuestros sentidos fueron moldeados por el dolor, la pérdida, la rutina del pecado. Pero el cielo será todo lo contrario. Allí no viviremos con la memoria del pasado, sino con la plenitud del presente eterno. ¿Te has preguntado alguna vez por qué vale la pena decir no al mundo ahora? Porque lo que espera a los fieles no se puede comparar. Jesús no fue a preparar un lugar simbólico. Él dijo: vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Ese es el corazón del cielo, estar con Él. La eternidad con Dios será también una eternidad de crecimiento. No estaremos estáticos, repitiendo himnos sin cesar. El universo entero estará abierto para explorar. Los misterios de la creación se revelarán. Los secretos de su amor se profundizarán para siempre. La Biblia dice que ningún ojo vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón humano lo que Dios ha preparado. Es decir, ni tu imaginación más audaz se acerca. Y sin embargo, lo más impresionante no será lo que veremos, sino a quién veremos. Cristo mismo, con las marcas en sus manos, será nuestro centro, nuestro deleite, nuestro gozo eterno. ¿Y tú? ¿Lo deseas realmente? ¿Es Él tu mayor anhelo o apenas un deseo entre muchos? Satanás ha intentado hacer que el cielo parezca aburrido o distante. Ha logrado que muchos vivan como si esta tierra fuera su único hogar. Pero la Biblia es clara: somos extranjeros aquí. El verdadero hogar aún nos espera, y cada sacrificio hecho por causa de Cristo será recompensado abundantemente. ¿Perdiste algo por serle fiel? En la eternidad lo recuperarás con creces. ¿Sufriste por causa de tu fe? Él enjugará tus lágrimas una a una. ¿Fuiste rechazado, malinterpretado, ignorado? El Cordero te recibirá con honra y alegría. Vale la pena vivir por lo eterno, aunque eso signifique renunciar a lo temporal. No permitas que esta generación, obsesionada con lo instantáneo, te robe lo eterno. Sin embargo, aún resta una última etapa, una parte vital que la eternidad no podrá olvidar: la vindicación del carácter de Dios. Porque todo lo que viviremos para siempre será el eco de una verdad eterna. Dios es amor, y su justicia fue perfecta desde el principio. Ese es el clímax de la historia del conflicto, y también el tema del próximo y último tópico. En el corazón del conflicto entre el bien y el mal no está solo el destino de la humanidad, sino la reputación del mismo Dios. Desde el inicio, Satanás no simplemente se rebeló contra el gobierno divino, levantó acusaciones contra el carácter del Creador. Lo llamó injusto, autoritario y egoísta. Dijo que sus leyes eran opresivas, que la obediencia no era necesaria y que los seres creados podían vivir mejor sin él. Esta fue la raíz de la rebelión en el cielo y la razón por la cual 1/3 de los ángeles cayeron. La humanidad, al pecar, quedó atrapada en ese mismo conflicto. Pero el plan de redención no solo fue diseñado para salvar al ser humano, fue también el medio por el cual Dios demostraría ante todo el universo que Él es justo, amoroso y verdadero. Cada etapa del plan de salvación ha respondido, una por una, a las mentiras del enemigo. En el Edén,
Dios mostró misericordia, en el diluvio, justicia, en el éxodo, poder. En el santuario reveló el costo del pecado, en la cruz su amor ilimitado y en el juicio su equilibrio perfecto entre gracia y verdad. ¿Te das cuenta? Nada de esto fue improvisado. Cada acto divino, cada intervención en la historia humana ha servido para vindicar su carácter ante seres celestiales, humanos y caídos. En la cruz especialmente, el universo vio lo que Satanás nunca mostró, que Dios no exige sacrificios ajenos, sino que Él mismo se sacrifica. ¿Quién podría aún dudar de su bondad? ¿Quién podría acusarlo de injusto al ver al Creador sangrando por sus criaturas? Pero la vindicación no termina en la cruz. Se completa en la vida de aquellos que han sido redimidos por la sangre del Cordero. El universo observa cómo hombres y mujeres, antes esclavos del pecado, ahora reflejan el carácter de aquel que los rescató. En ellos se cumple el gran propósito, que la ley de Dios no es una carga, sino un deleite, que su amor no manipula, sino transforma, que su gobierno no oprime, sino libera. Cada creyente fiel es una respuesta viviente a las acusaciones de Satanás. La Biblia dice que el dragón fue vencido por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos. ¿Ves? No solo Cristo vindica a Dios, tú también puedes hacerlo. Tu vida puede ser parte de esa defensa final del carácter divino. Y llegará el momento, al final del milenio, cuando todo ojo vea, incluso los impíos resucitados. Ellos contemplarán el registro de sus vidas, el sacrificio de Cristo, las oportunidades que rechazaron. Y entonces, dice la Escritura, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Dios fue justo, no por obligación, sino por evidencia innegable. Aún los enemigos reconocerán que el juez del universo no cometió error. Esa será la vindicación completa. No quedará mancha sobre su nombre. El amor de Dios habrá vencido sin forzar, convencido sin manipular, perdonado sin debilitar su justicia. El universo respirará aliviado. Nunca más surgirá el pecado. Nunca más se cuestionará su gobierno. La eternidad estará segura porque el carácter de Dios habrá sido vindicado plenamente. Y así termina la historia, o mejor dicho, así comienza la eternidad. Pero mientras ese día no llega, el conflicto aún continúa. La gran controversia todavía arde en corazones, hogares e iglesias. Las decisiones que tomamos hoy siguen siendo parte del juicio, parte de la restauración, parte del testimonio cósmico. ¿Y tú, de qué lado estás? Tu vida está ayudando a vindicar el nombre de Dios. Porque aunque el plan está completo en Cristo, la historia de su victoria se escribe también en ti. Hemos caminado desde el Edén hasta la eternidad. Hemos visto al ser humano creado perfecto, pero quebrado por la desobediencia. Lo vimos caer y luego ser buscado. Lo vimos redimido por la sangre del Cordero, restaurado por la gracia, transformado por el poder del Espíritu. Hemos visto que la Biblia no es una colección de historias, sino una historia continua, coherente, profunda. La historia del amor de Dios actuando en favor de los caídos. Y ahora llegamos al final. Pero en realidad, este no es el final, porque el plan de la redención no termina con la restauración del universo, no termina con la victoria sobre Satanás, ni siquiera con la eternidad prometida. Termina, o mejor dicho, continúa en ti, en tu decisión, en tu entrega, en lo que harás con todo lo que has escuchado, leído y sentido, porque ahora el cielo espera tu respuesta. Dios ha hecho todo lo necesario, el Creador se hizo criatura, el Santo cargó nuestro pecado, el justo murió por los injustos, el Rey se humilló, el pastor buscó, el Padre corrió hacia el Hijo, no quedó nada pendiente de parte de Él. Pero hay algo que ni siquiera Dios puede hacer por ti: decidir.
Esa es tu parte, y es aquí donde esta serie deja de ser conocimiento y se convierte en un llamado personal. ¿Quieres ser parte de esta historia? ¿Quieres que tu nombre sea escrito en el libro de la vida? ¿Quieres vivir no solo para evitar la condenación, sino para glorificar al Dios que te amó primero? Entonces, no esperes más. No postergues lo eterno por lo pasajero. Hoy es el día. Hoy, mientras hay gracia, mientras el Espíritu todavía habla, mientras el juicio sigue abierto, hoy puedes comenzar de nuevo. Dios no solo quiere perdonarte, quiere restaurarte, quiere usar tu vida como testimonio de su victoria, quiere morar en ti y contigo por toda la eternidad. Y si estás dispuesto, si algo dentro de ti arde con esperanza, con convicción, con decisión, entonces levanta tu voz, entrega tu corazón y haz del plan de redención tu propia historia de salvación.